Bueno, vamos a empezar la clase de hiperaldosteronismo e hipoaldosteronismo. Soy Juan Ernesto Muñoz, residente de tercer año del Servicio de Medicina Interna. Y bueno, nada más para recordar un poquito sobre la acción de ciertas hormonas en cuanto a este sistema, del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. El cortisol, que es hormona producida también en glándula suprarrenal, tiene una fuerte unión a los receptores mineralocorticoides, igual que el que estaremos hablando en las siguientes diapositivas. Sin embargo, este es metabolizado por la enzima 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que es la isoforma renal que se encuentra en el epitelio renal y lo convierte en hidrocortisona, el cual es menos afín a los receptores y por tanto su actividad como estimulante de receptores menos importante como el de la aldosterona. Y la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en las células principales del túbulo contorneado distal, además de por lo tanto, al aumentar la reabsorción de sodio, genera un aumento de la volemia, porque lleva consigo agua de forma inevitable y termina generando una natriuresis por presión con distensión de cavidades cardíacas, lo cual también lleva a una secreción de, este, de proteínas que se encargan de aumentar la natriuresis. Hay un aumento de la secreción de hidrógeno, un aumento de la secreción de potasio y bicarbonato por el sudor en las glándulas de la piel y en el nivel del colon, una reabsorción de sal y agua. En términos generales, en un sistema normal tenemos que el angiotensinógeno producido a nivel hepático es activado a nivel enzimático por la renina que se produce a nivel renal, transformándose en angiotensina 1, el cual a través de la enzima convertidora de angiotensina producida a nivel pulmonar se convierte en angiotensina 2, el cual es un potente estimulante de la glándula suprarrenal para la liberación de aldosterona y por feedback negativo disminuye la secreción de renina. Vamos a hablar primero del aldosteronismo primario, en el cual pues, veremos que un aumento de la secreción autónoma y descontrolado de aldosterona nos va a llevar a una supresión de la liberación de renina. Entonces no va a haber transformación y no vamos a tener una hiperreninemia. Lo mencionaremos ahorita. Igual, de forma general, como por esta imagen, lo que quiero mostrar es el efecto final de la producción de la angiotensina que tenemos. Va a actuar principalmente en dos tipos de receptores, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se va a encargar de los mediadores vasoconstrictores, antinatriuréticos y fibróticos y antiinflamatorios, que son los que buscamos muchas veces bloquear a nivel cardíaco en los pacientes, por ejemplo, con falla cardíaca, y los receptores de angiotensina tipo 2 tienen una actividad vasodilatadora, natriurética, antifibrótica y antiinflamatoria. Igual, nada más recordar, va a ser importante recordar un poco el ciclo de transformación en la glándula suprarrenal, principalmente en la zona glomerulosa, que es donde se produce la aldosterona, recordar un poco las vías de la producción de esta hormona y las enzimas que se están encargando de esa parte. El colesterol va a ser transformado en pregnenolona, el cual a través de la hormona que les comenté previamente, la hidroxiesteroide deshidrogenasa 3, que es subtipo B2, va a convertirse en progesterona y a través de la enzima CYP21A2 va a pasar a deoxicorticosterona, posteriormente a corticosterona y finalmente en aldosterona. Ahora, como habíamos visto en clases previas, voy a pausar tantito para conectar. Como habíamos visto en clases previas, en cuanto a la regulación de la liberación de la aldosterona, vamos a ver que no solo la ACTH va a ser el único estimulante, tanto así que una disminución de la secreción de la hormona de corticotropina no va a generar sí una disminución de la liberación de corticoides,
más no así de forma directa una deficiencia de mineralocorticoide, ya que tenemos otros estímulos que lo van a regular al alza. Entre ellos, el principal, el más potente, marcado con mayor número de cruces, tenemos el aumento del potasio extracelular como principal determinante de la liberación. Un aumento de la angiotensina 2 también va a ser un potente estímulo de liberación de aldosterona. La misma hormona de nocorticotropina, endotelina 1 y los estrógenos se encargan de la liberación a un menor nivel, y como bloqueantes de su secreción vamos a tener la hipernatremia, y conforme va aumentando la edad, los niveles de aldosterona en comparación a los de renina y en controles de pacientes jóvenes se van volviendo menores. Esto toma relevancia a la hora de realizar las pruebas de test en los pacientes que mencionaremos más adelante. Tenemos acciones no clásicas extrarrenales, como lo vimos, por parte directa de la aldosterona, como la inflamación, y se asocia a síndrome metabólico, a fibrosis tanto cardíaca como de músculo liso en pared vascular. Esto al suprimir la síntesis de óxido nítrico y al estar generando una hipervolemia, el cizallamiento que se genera a nivel de pared y el estrés del mismo. Tenemos neovascularización y reduce los factores sensibilizantes a insulina. En un momento más hablaremos de la clínica asociada, exactamente. Ahora, en cuanto al exceso de la hormona, podemos llamarlo en términos generales que existe un síndrome de exceso de mineralocorticoides. Las causas pueden ser variadas. Entonces, puede ser por un aumento directo de la aldosterona como por un exceso aparente de aldosterona. En cuanto al hiperaldosteronismo, tenemos el primario, que va a ser el hiporreninémico, que como mencionamos desde un inicio, al haber un aumento de la secreción autónoma por parte de la glándula en cuanto a la secreción de la aldosterona, vamos a encontrar que la actividad de la renina plasmática se queda suprimida, ya que por feedback negativo se va a detener la liberación de renina a nivel renal, y vamos a verlo con un radio de actividad de aldosterona-renina elevado. Va a haber más concentración de aldosterona que actividad de renina. En cuanto al secundario, que va a ser el hiperreninémico, vamos a tener que el aumento de aldosterona va a ser directo y estimulado por los niveles altos de renina. El radio de actividad se va a encontrar disminuido o normal, quiere decir que la concentración de aldosterona junto con la actividad de renina van a ir aumentando a la par, y puede llegar a ser un fenómeno fisiológico normal. Como lo veremos durante muchas de las pruebas que se hacen o durante la toma de muestras, se hace énfasis en que la posición del paciente y los cambios de presión ortostáticos que se generan durante el movimiento genera de forma transitoria una disminución del volumen circulante, lo cual estimula la liberación de renina a nivel renal para tratar de conservar el volumen, y este aumento de renina pues va a llevar al aumento de la aldosterona. Entonces es un proceso fisiológico normal que se lleva a cabo a diario. Y el otro lado, los síndromes de exceso que no se encuentran asociados a un aumento directo de la aldosterona, los vamos a conocer como síndromes de exceso aparente, propiamente dicho, y estos se deben a la activación de receptores por causas diferentes al exceso de la aldosterona. Nada más para mostrar un poquito cómo podemos dividirlo para poder recordar un poco mejor. Vamos a tener que podemos de un inicio manejarlo de dos tipos. Los pacientes que van a tener actividad aumentada o aparentemente aumentada de la actividad de la aldosterona, van a ser aquellos que vamos a encontrar con una renina baja, o también lo podemos llamar con una independientes de angiotensina 2. Estos vamos a tener puede ser un aumento franco de la aldosterona, el cual ya se llama hiperaldosteronismo primario, y pues bueno, sus tipos podemos verlos como unilateral, bilaterales, familiares, genéticos. Un momento más hablaremos de las etiologías. En caso de que encontremos una aldosterona baja, pero pues dentro del mismo espectro de la renina baja, vamos a tener pseudoaldosteronismos primarios, los cuales pueden ser adquiridos, como el hipercortisolismo o la toxicidad por licor de arroz, y otros síndromes genéticos asociados. En caso de que tengamos un paciente con
clínica o un síndrome de exceso de mineralocorticoide y tengamos niveles de renina elevados o que están dependientes de angiotensina 2, pues estaremos hablando de un aldosteronismo secundario. Y este habrá que subdividirlo dependiendo del estado de presión arterial de nuestro paciente, si es hipertenso o si es normotenso, como veremos más adelante. Y bueno, empezando a abordar cada uno, hablaremos primero del que hay más bibliografía, el hiperaldosteronismo primario. No hay artículos que mencionan que no ha habido, uno de los problemas para marcar la incidencia o prevalencia real de la enfermedad, tanto es por falta de tamizaje como es por falta de un consenso definitorio. Pero bueno, voy a usar la definición que usa la Sociedad de Endocrinología en su guía del 2016 y lo maneja como un grupo de trastornos con una producción de aldosterona inapropiadamente alta para el estado de sodio del paciente, que es relativamente autónomo y que no es suprimible al aumentar una carga de sodio. ¿Ok? Entonces, independientemente del sodio de nuestro paciente, ellos van a tener, o sea, un sodio alto, ellos van a tener o van a continuar con una secreción de aldosterona elevada. También se le conoce como síndrome de Cohn, fue la persona que lo pudo describir, y durante su descripción del padecimiento, lo manejó como un paciente que va a tener una supresión de renina, como sus características clave, va a ser una supresión de la renina, una incapacidad para secretar la renina de forma normal y una aldosterona inapropiadamente alta o que no va a ser suprimible con el aumento del sodio sérico. Bueno, nada más allí, síndrome de Cohn solo es específicamente cuando está causado por un adenoma, ¿verdad? Y más bien hace falta hacer escrutinio porque sí hay diversos consensos, entonces consensos sí hay de cómo se diagnostica. El problema es que se hace poco escrutinio. Sí. Ahora te lo menciono un poquito. Ahí sí me quedó duda, doctora, porque, o sea, sí, yo tenía entendido igual que el síndrome de Cohn es cuando es por la causa, es el nombre que se le da por causa etiológica, pero sí creo que la guía mencionaba o sea, o al menos no hizo la distinción, pero sí mencionaba que también tenía ese nombre. Pero entonces se lo dejamos como a los que Sí, son de o sea, específicos. sí fue descrito por Cohn, pero se le llama así, sí, solo cuando es por un adenoma. Ok, bueno. Ok, nada más para mencionar rápido entre las causas, las causas del hiperaldosteronismo primario, entonces tenemos que lo más común es una hiperplasia bilateral idiopática por parte de las glándulas suprarrenales, que va a ser el 60% de los casos en varios reportes que se han hecho. Los adenomas productores de aldosterona, que sería ya propiamente el síndrome de Cohn, que sería 30% de los casos. Una hiperplasia adrenal unilateral, el 2%. Un carcinoma productor de aldosterona es menos del 1%. Los hiperaldosteronismos familiares, que son de 4 tipos, menos del 1%. Y todavía el más raro de todos, bueno, de los más raros, el tipo 4, que se asocia a una mutación en el gen CACNA1H, y como nada más de importancia mencionar el tipo 1, que es un aldosteronismo remediable por glucocorticoide. Ya veremos más adelante a qué se refiere este nombre. Es un adenoma productor de aldosterona ectópico o un carcinoma productor de aldosterona, son el menos del 1.1% de las causas. Cabe mencionar que dentro de la bibliografía que revisé había otros que manejaban una sexta causa de hiperaldosteronismo como un clúster celular productor, que es un grupo que lo mencionaban como un grupo de células poco identificables que se encontraban dentro de la glándula ya con una actividad autónoma, pero pues aunque muchos lo manejan como una causa directa, como un sexto tipo, hay otros que mencionan que es más bien es como un proceso de transición a la producción tanto de un adenoma o de una hiperplasia bilateral o unilateral. Y cabe destacar, aunque lo mencionaban muy escasamente en la bibliografía, considerar también la relación que puede tener la presencia de un adenoma junto con síndromes con un síndrome de MEN tipo 1 en ciertas ocasiones. Entonces no habría que un paciente que se encuentre con síndrome de MEN mencionaban que la presencia de una hipocalemia
una hipocalemia persistente o una presión arterial elevada, obligaba también a hacer esta investigación por la presencia de adenomas suprarrenales. Ahora, ¿cuáles van a ser las características clínicas de estos pacientes? Pues bueno, como hemos visto, caracterizan por una hipertensión arterial, tanto por activación neuromoral como por un aumento del volumen circulante, ya debido a la reabsorción de sodio que habíamos visto en un inicio. Estos pacientes van a encontrar una de las importancias de identificarlos y tenerlos en consideración para su estudio y tamizaje, es la presencia de daño cardiovascular elevado que presentan. Van a presentar la retención de sodio, como dije, van a tener supresión de renina y un aumento en la excreción de potasio. La triada clásica que se considera o se consideraba era alcalosis metabólica por el aumento de pérdida de iones de hidrógeno, una hipertensión arterial y una hipocalemia. Y aunque muchos consideran o siguen considerando que hipocalemia es el marcador más sensible y específico, o solo en los pacientes hipertensos, solo cuando presenten hipocalemia hay que pensar en un hiperaldosteronismo primario, se ha visto que no es cierto, mencionaré más adelante. La verdad es que no hay signo o síntoma suficientemente sensible en este tipo de pacientes como para con uno solo hacer la sospecha diagnóstica, además de que es fenotípicamente muy dependiente más bien de la severidad de estos trastornos los que nos van a llevar a la suposición de la enfermedad. En cuanto a la prevalencia, pues mencionan que no, o sea, no se desconoce. El problema de esto es los cortes son muy pequeños, como se mencionó anteriormente, muy pocos son estudiados siendo realistas, pacientes hipertensos con hipertensión arterial refractaria. Menos del 1% de estos pacientes se diagnostican como un hiperaldosteronismo primario, quiere decir que de todos los pacientes que sí son y que tienen un hiperaldosteronismo, menos del 1% los estamos investigando. Se considera que es la principal causa de hipertensión arterial de origen endocrino y pues variable aunque se considera que el 5 a 10% de los pacientes con una hipertensión arterial moderada severa es secundario a un hiperaldosteronismo primario. La verdad es que esto va a ser muy dependiente, como mencionaremos más adelante, del grado de hipertensión del paciente. Pacientes con hipertensiones menos severas, va a ser más raro la presencia de hiperaldosteronismo, y entre más severa o más refractaria a tratamiento vaya siendo, más probable es que sea secundaria. Es altamente dependiente del subgrupo, como les comenté, y como les dije al inicio de la diapositiva, solo el 9 al 37% de los pacientes tienen hipocalemia, y se suele asociar nada más a casos más severos de la enfermedad. Entonces, pues como marcador de escrutinio o como marcador decisivo de a quién investigar o a quién no, pues no nos es útil. Aquí nada más para corroborar lo mencionado, menos del 1% de los pacientes. Menos del 1% de los pacientes se diagnostican y termina siendo una enfermedad progresiva conforme pasa la edad, y las características se van definiendo con el tiempo. Okay. Aquí, como les comentó, es altamente dependiente de la presión arterial, la prevalencia de la enfermedad. Vemos que en pacientes con hipertensiones estadios 1, la bibliografía tiene un porcentaje de prevalencia de 3.9%, 15% de aquellos que han sido más rigurosos o más estrictos con los criterios diagnósticos, pero conforme vamos aumentando en el espectro de resistencia a la presión, pacientes que ya se consideren resistentes, vamos a encontrar del 20.5%, 29.1% de ellos con una etiología de base de hiperaldosteronismo, y en pacientes que además de tener hipertensión tengan hipocalemia, no nos es aún así un marcador, sigue no siendo un marcador importante para su identificación. No varía mucho en cuanto a la identificación de hipocalemia. Pacientes que tengan un incidente adrenal sobre el 6 o 3%, del 6 o 4.3% van a tener hiperaldosteronismo, y conforme vayamos agregando las probabilidades cardiovasculares, vamos a ir aumentando la supuesta prevalencia de la enfermedad.
De la clínica clásica va a ser una hipertensión arterial del 18 al el 25% de los pacientes, o sea, todavía puede que muchos pasen desapercibidos en cuanto a la característica pues, más reconocible. Solo el 8% va a llegar a una hipertensión resistente, del 9 al 37 van a tener la hipocalemia y va a haber una alcalosis metabólica variable. Las manifestaciones no clásicas van a ser tanto secundarias de hipertensión como cefalea y retinopatía por la misma hipocalemia como síntomas neuromusculares, el desarrollo de una diabetes insípida nefrogénica por una hipocalemia crónica, arritmias cardíacas, principalmente fibrilación auricular, por lo mismo que les dije del aumento de la hipertrofia y de la fibrosis a nivel del músculo cardíaco, y el aumento de las presiones en las cavidades con la distensión subsecuente de las mismas, una alteración, una intolerancia a la glucosa, esto por una hipocalemia que nos va a bloquear la liberación de insulina a nivel de las células beta, y mencionan, solo en un lugar encontré que se genera un reset del osmostato corporal y los pacientes se presentan con una hipernatremia crónica leve, que aunque esta debería en teoría bloquear la secreción de la aldosterona, pues no lo logra. En cuanto a qué tanto más probable hace el desarrollo de otros trastornos cardiovasculares, como se les comentó en un principio, que es la importancia de la identificación de esta enfermedad. Tenemos 1.7 veces más común el desarrollo y la identificación de enfermedad arterial coronaria, tanto en una presentación de infarto agudo como en aquellos pacientes que vayan a requerir revascularización. 2.5 veces mayor la presencia de eventos vasculares cerebrales, 3.52% 3.52 veces más probable el desarrollo de una fibrilación auricular, de falla cardíaca y como vimos también de otras alteraciones endocrinas como el desarrollo de diabetes con una disminución de secreción de insulina y el desarrollo de síndrome metabólico. Entonces, estos pacientes se vuelven complejos desde el punto de vista cardiovascular. En cuanto la mayoría de los artículos del tema, la verdad es que o son de revistas de endocrino o de revistas de cardiología, tan por la importancia que les acabo de comentar y por los efectos a nivel cardíaco que tienen. Entonces, nada más para mencionar un poco cómo es que terminan afectando el corazón. Yéndonos del lado izquierdo de forma inicial, una expansión de volumen con un aumento del retorno venoso que va a tener las cámaras del corazón derecho propiamente. Esto nos va a llevar por lo tanto, a un aumento de las presiones de llenado del corazón izquierdo y un aumento del gasto cardíaco. Estas presiones terminan generando hipertrofia, fibrosis y alteraciones eléctricas con remodelado de las cámaras cardíacas, lo cual al final termina dilatándolas, haciendo una disrupción de la señal eléctrica continua del tejido y el desarrollo de fibrilación auricular. Por el otro lado, también el estrés oxidativo propio de la hiperactivación por parte de la aldosterona genera inflamación. Esto va a generar una rigidez a nivel de músculo liso, a nivel de músculo liso vascular, tanto de arterias coronarias como de arterias periféricas. Esto aumenta la poscarga y pues el corazón aumenta la fuerza de trabajo que necesita para poder vencerlo y termina igual generando hipertrofia, falla y por lo tanto una alteración en su perfusión miocárdica, lo cual lleva a un círculo vicioso de falla cardíaca y presencia de eventos isquémicos. Ahora, bueno, lo importante entonces, si ya vimos que ni la hipertensión es definitoria, ni la presencia de hipocalemia, entonces lo importante es a qué pacientes o hay que considerarlo, o hay que investigar. Entonces, primero tenemos que detectar nuestros casos. Los consensos son claros en cuanto a las indicaciones, varían muy poco en cuanto a uno u otro, pero al menos estos que les estoy poniendo son los que todo paciente con estas características tendrían que llevar un tamizaje para un hiperaldosteronismo primario. Y bueno, pacientes que tengan una presión arterial de más de 150/100 en 3 tomas consecutivas en días alternos. Esos pacientes hay que estudiarlos.
aquellos con más de 140/90, que sea resistente a 3 antihipertensivos y dentro de uno de ellos un diurético, pacientes con menos de 140/90, pero que sea solo con el uso de 4 o más fármacos antihipertensivos. Pacientes que tengan hipertensión y una hipocalemia no explicable ni farmacológicamente, ni por un trastorno dietético o alguna otra alteración. Y pacientes con hipertensión y que se encuentre un incidentaloma adrenal, aunque como vimos el porcentaje de prevalencia en este tipo de pacientes sigue siendo bajo, bueno, las guías recomiendan que ellos tendrían que ser tamizados. Pacientes que tengan hipertensión y apnea obstructiva del sueño, hipertensión y antecedente familiar de hipertensión o de un evento vascular cerebral en una edad de menor a 40 años. Y por último, pacientes hipertensos que tengan un familiar de primera línea con un aldosteronismo primario ya identificado. Todos estos pacientes son los que tendrían que ir a tamizar. En cuanto al tamiz, pues lo ideal es usar lo que recomiendan todos, es el uso del radio de concentración de aldosterona con actividad de renina en plasma, y se tiene que considerar en el contexto clínico. Vamos a hablar un poquito más ahorita de los cortes y de las situaciones que lo pueden alterar, pero es altamente alterable por diferentes circunstancias, por lo tanto, la parte clínica es importante. Y siempre se debe repetir en casos en los que hayan salido inconclusos o la interpretación no haya sido factible por factores confusores, se tiene que volver a repetir. Aquí solo como para demostrar un poco lo que nos puede alterar los resultados de la prueba, los medicamentos, que eso ya lo tenemos claro, pacientes que estén tomando antagonistas de receptor mineralocorticoide u otro tipo de antihipertensivo, o la gran otra proporción de antihipertensivos, nos va a alterar los resultados de la prueba, su estado de potasio, su carga dietética de sodio, la edad, como les comenté en un principio, el estado hormonal premenopáusico de la mujer, y entre otras muchas condiciones, incluidos todas aquellas que tengan un cierto factor influyente sobre la actividad del riñón o pero específicamente sobre su flujo renal, pues nos van a afectar la prueba. Entonces, pues bueno, como vemos, va a ser necesario un alto índice de sospecha y una adecuada interpretación. Entonces, o sea, como términos generales, les voy a comentar. Llega un paciente con uno de los que vimos que era dato de necesidad de tamizaje, un paciente que esté arriba de 140/90 de presión arterial en la consulta, que ya lleve varias consultas con más de 140/90, que se encuentre con 3 fármacos, incluidos un diurético, y que no antagonista de receptor mineralocorticoide, y que no podamos controlarlo. Es un paciente que ya habría que sospechar, ¿no? Considerando las recomendaciones de la guía de la Sociedad de Endocrinología. Entonces, a él, el tamizaje inicial, vamos a pedir un radio de aldosterona renina. Entonces, ¿cómo se va a solicitar? Bueno, los pasos son la preparación de nuestro paciente. Tenemos que tener unos niveles estables de potasio en 0. Idealmente mencionan arriba de 4 o mayor. Tenemos que decirle al paciente que tiene que continuar con su consumo liberal de sodio que normalmente lleva. No podemos suspenderlo ni hacer cambios abruptos en ese momento porque estos cambios nos pueden alterar la prueba. Y lo ideal sería suspender fármacos que la alteren, como lo vimos anteriormente. Ahí son muchos los que tenemos, lo ideal sería que tuviéramos una listita. Pero todos estos fármacos que nos puedan alterar la prueba tienen que suspenderse un mínimo de 4 semanas antes de tomar la muestra. Más adelante les comentaré un algoritmo propuesto por esta misma sociedad, el cual nos menciona, o el cual se vuelve un poco más liberal con estas indicaciones, con el fin de que podamos agilizar la toma de muestra y por lo tanto la interpretación e identificación del paciente, sabiendo que el problema es la falta de identificación. El día de la toma de la muestra, como mencionan, lo que hay que hacer es por la mañana, entre 8 y 9:30 de la mañana, decirle al paciente que se va a levantar, va a caminar. Entonces, si la tomar entre 8 y 9:30 de la mañana, decirle al paciente que se levante a las 6 de la mañana, que camine 2 horas y que posteriormente se siente 15 minutos, y después de los 15 minutos de haberse sentado es cuando se toma la muestra. Esa es la estandarización que se recomienda para la toma.
y su manejo inmediato. La muestra se puede congelar, pero lo ideal es que se transporte de forma inmediata. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Pues bueno, como les comenté, pacientes mayores de 65 años, la renina disminuye, el género del paciente, los niveles de potasio, la función del riñón, la cual valoramos a través de la creatinina, y la hora en la que se toma la muestra son circunstancias o condiciones que nos pueden alterar los resultados. Muchas veces no es posible suspenderle al paciente los tratamientos antihipertensivos que tiene. En esos casos, si el paciente está en riesgo alto de alguna complicación por hipertensión, pues se pueden continuar, o idealmente lo que lo que podríamos buscar es cambiarlo por otros fármacos que no nos alteren tanto las mediciones séricas de la muestra. Entre los que recomiendan es el uso de verapamilo de liberación lenta, hidralazina, prazosin, daxosin, doxacin y terazocin. Y las dosis, y al lado vienen las dosis usuales. Y pues bueno, eso es lo recomendado, cambiarlo por este tipo de fármacos, 4 semanas antes, llevarlos en control, en lo que se hace el washout del fármaco que nos va a alterar la prueba, y posteriormente realizar la toma. Ahora, en cuanto al tamiz, pues no hay un corte específico que nos vaya a decir si tiene o no enfermedad. Como vemos, lo maneja como un tamiz muy francamente positivo, un tamiz positivo y un tamiz posiblemente positivo y un tamiz negativo, como la forma en la que podemos interpretarlo. Se tiene que interpretar en cuanto a la relación por separado de los niveles hormonales. Entonces, un radio mayor a 30 de aldosterona renina, con una aldosterona aislada de más de 15 nanogramos por decilitro, o una aldosterona más de 6 a 9, pero con una actividad de renina por separado menor a 1 nanogramo por mililitro por hora, son positivos. En este tipo de pacientes, los pacientes que sean positivos, hay que confirmar el diagnóstico. En el que no se recomienda ya confirmarlo, sino directamente investigarlo o clasificarlo para iniciar el manejo, en pacientes que presenten hipocalemia espontánea con una renina menor al límite inferior y una aldosterona de más de 20. O sea, este tipo de pacientes es seguro, o se podría considerar seguro que tienen un hiperaldosteronismo primario, y tendríamos que pasar a la parte de la identificación de la causa y el manejo. Entonces, en cuanto a los pacientes que son francamente positivos, tenemos niveles de aldosterona aislado mayores de 15 con una actividad de renina suprimida. En pacientes que sean simplemente positivos, vemos que el rango va de 10 a 15, igual con una renina suprimida, y en pacientes que sean posiblemente positivos, son pacientes que ya tienen niveles menores entre 5 y 10 de aldosterona, pero siempre con una actividad de renina suprimida, como vimos que es uno de los criterios que se definieron de la enfermedad. En este tipo de pacientes que no cumplan con el criterio anterior, tenemos que pasar a test confirmatorios. Hay 4 test. El PACPRA con el que pasamos a pruebas confirmatorias es desde la relación mayor de 20, ¿verdad? Porque Sí. ya ese se considera una prueba de escrutinio positiva, pero se aumenta la sensibilidad si tomamos un PACPRA arriba de 30. Ahora, en el hospital en general, cuando subrogamos, no nos hacen actividad de renina plasmática, nos hacen renina directa, que también allí en la guía de la Endocrine Society tiene una tabla muy bien elaborada y con las sensibilidades de cada prueba de escrutinio, y también cuánto es positivo cuando utilizamos renina directa, que en realidad en la actualidad la mayoría igual tienden a medir renina directa, parece ser que su sensibilidad todavía es mejor. Entonces en el hospital ya no hacemos actividad de renina plasmática porque lo que tienen en subrogados es renina directa, ¿verdad? Entonces, eso ahí también lo tienes porque hay que saber los dos, tanto cuando es con actividad de renina plasmática, cuando es la relación con renina directa, que es lo que medimos actualmente, al menos allá en el hospital, pero también fuera pueden medir cualquiera de las dos, actividad renina plasmática o renina directa. Sí, lo tengo más adelante. Es que como es parte de la prueba de escrutinio, a lo mejor de una vez para
porque es prueba de escrutinio. Entonces, si vemos las pruebas de escrutinio y ya una vez que las pruebas de escrutinio salen positivas, nos vamos a las pruebas ya confirmatorias para irnos en orden, porque si no nos podemos confundir. Entonces, si el PAC-PRO es mayor de 20, desde mayor de 20 hacemos ya prueba confirmatoria, mayor de 30 aumenta la sensibilidad, y si tenemos estas características, así de aldosterona mayor de 20, y si ya tiene hipocalemia y la renina está suprimida a menos de 1, lo más probable es que ya no requiera la prueba confirmatoria, aunque en general nosotros siempre hacemos pruebas confirmatorias, pero así dice la guía, que ya pudieras hacerlo no prueba confirmatoria, porque pues ya la sospecha es muy alta. Ajá. Ay, creo que no lo puse, pero sí mencionaba que era con un valor de menos de 6.8. Mencionaba que para mayor sensibilidad, un valor de menos de 6.8. Bueno, no, hay que hacer la relación también. Aldosterona con renina directa, y siempre tienen que ver muy bien las unidades. En general, nosotros nos las miden en miliunidades litro, me parece. Y entonces, si tenemos nanogramos de decilitro, porque es importante siempre ver las unidades, porque no también nos podemos confundir. Si tenemos la aldosterona en nanogramos de decilitro y medimos la renina directa, que por general, no sé qué es miliunidad de litro lo que nos miden en el hospital, es mayor de 2.4 esa relación. Entonces, esa tabla viene muy bien allí en las guías de la Endocrine Society, para que también ustedes la puedan consultar allí cuando tengan dudas de alguno de sus valores. Siempre hay que revisar siempre unidades en que nos dan tanto la aldosterona como la renina, y si es renina directa o actividad de renina plasmática. Entonces, depende de lo que nos estén dando, que nosotros le decimos PAC-PRA o PAC-DRC, ¿no? Que es la renina directa. Entonces, ahora sí, si tenemos ya la prueba de escrutinio positivo, ya sea que nos hayan medido renina plasmática o renina directa, ahora sí vamos a avanzar a las pruebas confirmatorias. Los fármacos se suspenden 15 días, los que no son diuréticos. Todos los diuréticos tienen de 4 semanas, pero el resto puede ser suspendidos 4 semanas para hacer el lavado. En general, todos van a requerir que les cambiemos el antihipertensivo, porque son por lo regular hipertensiones, como comentaron, de difícil control. Realmente los internamos para que estén ahí vigilados y les hagamos el lavado, les quitamos todos los fármacos que nos puedan interferir y les dejamos los que sí son, los que tienen menos interferencia, y los damos de alta y los volvemos a internar para hacer la prueba. Y ¿qué más les iba a comentar de aquí? Que sí se pueden hacer también cuando están muy descontrolados, con incluso su IECA, su ARA2, sí, porque es lo más probable es que aún con todo y sus fármacos vayan a salir positivos, pero ya para las pruebas confirmatorias tenemos que hacer el lavado. Sí, ok, doctora. Y bueno, ya para la confirmación, lo que menciona son la realización de estudios dinámicos. Son 4 los que están recomendados. Les voy a decir un poco de cómo se realizan y la probabilidad o qué resultados nos pueden dar, y las contraindicaciones o desventajas que tiene cada uno de los estudios. El primero es el test de carga oral con sodio. Lo que se hace es aumentar el consumo de sodio de los pacientes a un aproximado de 6 gramos por día por 3 días consecutivos. Esto es el que se haya logrado, se tiene que confirmar mediante una determinación de sodio en una orina de 24 horas. En caso de que cuando se realice esta prueba, se va a considerar alta probabilidad de, o así se mencionaba, como alta probabilidad de hiperaldosteronismo primario, en caso de medir una aldosterona urinaria de más de 12 a 14 microgramos al día en la muestra de orina de 24 horas. En quienes no está recomendado hacerlos, pacientes que estén con una hipertensión arterial sistémica severa, sin control, que podamos ponerlos en riesgo de una emergencia hipertensiva, pacientes que tengan falla renal, igual la alteración de la función del riñón nos va a alterar los resultados de la prueba, pacientes que tengan arritmias cardíacas o que tengan una hipocalemia severa, ya que se va a exacerbar, y pues se encontrarían en riesgo. El segundo test es lo mismo, pero es similar, es una infusión salina. El paciente se acuesta 1 hora antes de iniciar la prueba, y durante la prueba que se va a dar una infusión intravenosa de solución salina al 0.9%,
por 4 horas de 2 litros va a ser 2 litros por 4 horas y va a ser por la mañana. Se toman muestras de sangre al inicio de la prueba y a las 4 horas posterior a la misma. ¿Cuál va a ser el resultado? Lo igual lo maneja muy probable en caso de que tengamos una muestra de aldosterona mayor a 10 nanogramos por decilitro. Ya como recordamos, la infusión salina tendría que suprimir su liberación. Y en quienes no está recomendado, en pacientes con hipertensión sin control o que encuentren en falla renal, arritmia o igual manera hipocalemia severa. Son muy similares, solo que los dos buscan suprimir la liberación a través de la carga con sodio, solo que uno es de forma oral, el otro es de forma intravenosa. El test de supresión con fludrocortisona, con 1.1 miligramos por vía oral cada 6 horas por 4 días. Hay que estar reponiendo potasio y sodio de forma oral, hay que tratar de mantenerlos dentro de valores normales. Y se mide la actividad de renina y el cortisol. Es confirmatorio en caso de tener aldosteronas mayor a 6 nanogramos por decilitro con actividades suprimidas menores a 1, como vimos anteriormente, y tenemos que encontrar de igual manera un cortisol disminuido. Es muy sensible, es una prueba segura, no tiene las contraindicaciones de las anteriores, pero mencionan que es laborioso y también requiere mayor hospitalización. Y en cuanto al último, el reto con captopril, se dan 25 a 50 miligramos de captopril. El paciente va a estar sentado 1 hora y pues la toma de muestra se va a llevar a las 0 horas y 1 o 2 horas posterior a la toma del captopril. Es positivo en caso de encontrar aldosterona alta y una actividad de renina suprimida. El problema con esta prueba, mencionan, es la presencia de muchos falsos negativos y que los resultados pueden ser muchas veces no concluyentes. No sé aquí cuál se haga, doctora, o cuál es el que usen más. Nosotros, las sensibilidades y especificidades son muy parecidas y nosotros lo que hacemos en realidad es la sobrecarga de sodio oral, la sobrecarga de sodio IV es más segura que la de estarle dando 6 gramos de sodio al día y pues para nosotros es igual más factible de solo internar a nuestro paciente un día y hacer la infusión, porque darle los 6 gramos de sodio al día, primero hay que corroborar si estamos teniendo esa sobrecarga bien y hay que medir el sodio urinario para probar que la prueba sea correcta y además tenemos más riesgo que se pueda descontrolar estarle dando 3 días los 6 gramos de sodio. Entonces, en general hacemos la sobrecarga de sodio IV y la mayoría de nuestros pacientes ya con esto quedan diagnosticados. Solo cuando nos queda duda, pasamos al de carga de sodio oral, cuando nos quedara indeterminado el nivel. Pero en general hacemos el diagnóstico sin problema con la de sobrecarga de sodio. Ok. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos nuestra prueba dinámica confirmatoria que establece que tiene la enfermedad, lo siguiente es clasificar, como vimos, son varias las causas, aunque clínicamente, fenotípicamente, muchas veces son indistinguibles una de la otra. Hay que clasificar porque esto nos va a marcar el manejo que se le va a ofrecer al paciente y pues la necesidad de valorar a pacientes familiares. Entonces, clasificación es iniciar siempre con una imagen de las glándulas suprarrenales. Como vimos, tanto la principal como la segunda causa más comunes, que son la hiperplasia bilateral y el adenoma suprarrenal, son tumores originarios a nivel suprarrenal, entonces siempre hay que iniciar con una imagen de las glándulas. Lo recomendado es una tomografía computarizada, simple o con contraste. Revisé, había un estudio en el que la comparaban con la resonancia magnética y pues la verdad es que la resonancia, más allá de aumentar costos y tiempos de espera de los pacientes, no mejoraba o no generaba un cambio drástico en cuanto a la identificación y caracterización de las lesiones. Aún así hay que recordar que la tomografía computarizada puede perder el 37.8% de las lesiones. Entonces, una tomografía negativa o inconclusa por parte del radiólogo para la identificación de alteraciones en la glándula que nos hagan sospechar el origen, no nos descarta por completo que no está ahí el problema. En caso de que se pueda detectar, no puse una imagen, pero normalmente las renales se ven como unos
Son como unas yes muy delgaditas que se encuentran arribita del riñón. A veces pueden no verse, pero bueno, son muy delgadas y cuando están aumentadas de tamaño o tienen un tumor, se nota luego, luego. Y bueno, la detección después hay que detectar la unilateralidad de la enfermedad. O sea, no va a ser el manejo el mismo, de hecho es influido totalmente por si la secreción autónoma es uni o bilateral. Aquí lo que recomiendan es la realización de una muestra venosa de sangre a nivel adrenal. Esta prueba tiene por medio de radiología intervencionista, esta prueba tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100% para distinguir entre una enfermedad bilateral y una enfermedad unilateral, identificar el sitio de secreción. ¿En qué pacientes no se considera necesario de forma inicial realizarlo? En pacientes que tengan menos de 35 años de edad, que por imagen tengan un adenoma en una de las glándulas y que se presenten con hipertensión severa e hipocalemia. En estos pacientes lo que mencionan es ir directo al tratamiento, ya no es necesario valorar si sí es unilateral o bilateral la prueba. Hay diferentes protocolos, pueden ser con o sin estimulación con cosinotropina y lo que menciona, que esta parte ya no entendí muy bien, es que siempre se tiene que hacer una corrección por los niveles de cortisol. O sea, cuando es una prueba de estimulación, se tiene que corregir por los niveles de cortisol. Menciona que los radios mayores a 4:1 hablan de una secreción unilateral y los radios menores a 3:1 hablan de secreción bilateral. O sea, no está siendo diferente la secreción de un lado o de otro. Mencionan igual otros estudios, sin embargo ya artículos más nuevos a la guía que revisé mencionan que no son estudios necesarios para la identificación, antes se usaban, pero pues ahorita ya quedaron en desuso, como la scintigrafía con yodo colesterol, niveles de 18 hidroxicorticosterona y estudios nucleares con PET-CT y el uso de metomidato. Y los estudios genéticos para la identificación de las formas familiares o algunos adenomas por mutaciones puntuales. Vamos a tener que para el familiar tipo 1 es una mutación quimérica entre las proteínas CYP11B1 y CYP11B2, los cuales llevan a un aumento en la activación de la hormona que nos va a producir aldosterona. Una secuencia en los tipos, en las hiperaldosteronismos familiares tipo 2, una secuenciación genética múltiple, menciona que aunque tiene características similares al familiar tipo 3, la verdad es que no se ha identificado bien la causa y más bien consideran que son muchas las alteraciones que puede haber y tiene que investigarse, tiene que hacerse una secuenciación. Y en los familiares tipo 3 hay que buscar una mutación en el gen KCNJ5 que se encarga de codificar para una proteína de membrana, la KIR 3.4, que es un regulador de voltaje por potasio. Asimismo hay que buscar otras alteraciones puntuales, como les mencioné, para los adenomas no familiares, como mutaciones en las proteínas ATP1A1 o 2B3, el tipo 4, la familiar tipo 4, que era el gen del CACNAD1D, y pues mutaciones asociadas o a presencia de neoplasias endocrinas múltiples tipo 1. Como les había comentado, pues mencionaba que uno de los problemas es que esta dificultad de llevar tamizaje y de interpretar los resultados conforme a cada uno de los valores, o sea, tanto de forma de la relación de la aldosterona y la renina como los valores por separado de cada uno, pues muchas veces llegan a la confusión generada lleva a la poca identificación de la enfermedad y pues las alteraciones o los falsos negativos pues llevan a que nos detengamos en un abordaje diagnóstico. En un artículo del 2020 de la Sociedad de Endocrinología mencionan una vía simplificada en los pacientes para la valoración de la enfermedad. Mencionan lo divide en tres vías que se pueden tomar ante la evaluación de un paciente y mencionan que de forma inicial pues no es necesario retrasar el inicio del tamizaje por querer lavar los fármacos que puedan alterarlo. Menciona que si lo tienes al paciente, iníciale el estudio
Ya después valorarás, dependiendo de los resultados, si en efecto necesitas repetirlo ya lavando fármaco o no, pero pues que no lo perdamos de una forma inicial, porque en el seguimiento se van, ya no los volvemos a ver. Entonces, menciona que en pacientes que tengan las indicaciones que ya vimos previamente, hay que medir los niveles de renina y aldosterona. Entonces, tenemos una vía confirmatoria simplificada que nos va a decir aldosterona más de 15, sin suprimir los fármacos para control, es un paciente con un tamizaje positivo. En caso de que además de esto tenga un potasio constante menor a 3.5, ya podemos decir que tiene un hiperaldosteronismo primario franco confirmado. Es en la vía confirmatoria. En la vía exclusoria tenemos que si la renina no está suprimida o la aldosterona salió menos de 5, es un tamizaje, probablemente negativo. Hay que considerar repetir la evaluación y aquí ya tenemos que suspender los fármacos que no lo puedan alterar y revaluar al paciente, buscar otras causas probables de la enfermedad. En pacientes que tengan la renina suprimida, pero que tengan una aldosterona entre 5 y 15 nanogramos por decilitro, estos pacientes, como les he comentado, se consideran con un tamiz positivo, más no tan positivo, podríamos decirle, como en el caso de la aldosterona más de mayor a 15. Y pues bueno, aquí lo que mencionan es, pues yo creo que desde antes enviar al subespecialista en caso de que se pueda realizar algún otro estudio, o sea factible realizarlo, sino iniciar de forma empírica el tratamiento con antagonistas mineralocorticoides y pues ya ahí hacer pruebas confirmatorias. Es lo que mencionaba este algoritmo propuesto para no perder tantos pacientes. Que sí, Sí, aunque, perdón, definitivamente sí tienen que tener la renina plasmática, no solo la aldosterona, ¿no? Pueden sí. ser sospechosos esos niveles, pero siempre tenemos que tener la Sí. renina, porque sí tiene que estar suprimida, porque aquí como que se enfocan mucho solo a los niveles de aldosterona, y pues sí puede ser ya sospechoso con eso, y por supuesto si tenemos hipocalemia. Pero sí hay que tener la renina también para hacer, o sea, sí se tiene que hacer el PACTA o PAC-DRC. Sí, no, sí, la renina siempre tiene que estar suprimida, ¿no? Como lo mencioné en un principio, o sea, parte de la definición de la enfermedad es que del hiperaldosteronismo primario es que la renina siempre tiene que estar suprimida. Entonces, ese es como de cajón siempre. Y bueno, como les comenté, pues es importante conocer la lateralidad de la enfermedad, ya que esto nos va a marcar el tratamiento. Si tenemos una hiperfunción unilateral, primero hay que valorar si nuestro paciente es candidato quirúrgico. Lo ideal es una adrenalectomía unilateral por vía laparoscópica. De manejo previo a la cirugía, se recomienda el control obviamente el control de la presión arterial a las cifras lo más estables posibles y un control del potasio, así como considerar inicio de antagonistas de receptor mineralocorticoide para lograr un poco estas metas. Y ya en la parte postquirúrgica hay que menciona medir de forma temprana los niveles de aldosterona y nuevamente de renina como marcadores de respuesta al tratamiento quirúrgico. Hay que suspender fármacos y potasio y suplementación con potasio, ya que el paciente puede entrar en un hipoaldosteronismo pues, o permanente o al menos en este momento transitorio, y pues el uso de suplementación o de fármacos nos puede exacerbar una hipercalemia o una hipotensión. Hay que controlar la presión arterial, menciona con líquidos y con soluciones con sal, y pues menciona que en caso de pacientes que se hayan estado presentando con hipertensiones resistentes, pues bueno, en ellos hasta dentro de 1 a 6 meses podemos ver cambios o mejorías en las presiones arteriales. Hay que vigilar el hipoaldosteronismo, el cual, como les comenté, se presenta en el 5% de los casos de las postquirúrgicos. En pacientes que no sean candidatos quirúrgicos, pero que sigan teniendo una hiperfunción unilateral, lo recomendado pues es el tratamiento con antagonistas de receptor mineralocorticoide. En pacientes que tengan hiperfunciones bilaterales, ahí de entrada directa es darles tratamiento con antagonistas. El recomendado es espironolactona, se inicia con 20.5 a 25 miligramos al día y pues se va ajustando el tratamiento, se puede llevar hasta 100 miligramos al día. El problema es que aunque es el más efectivo, pues conlleva un riesgo de desarrollo de ginecomastia que pues, no muchas veces es agradable.
Tenemos como segunda opción eplerenona. Menciona que el problema con ella es que es la mitad efectiva que la espironolactona, y pues bueno, en caso de que no queramos usar este tipo de fármaco, podemos usar aquellos que bloquean de forma directa la actividad de la aldosterona sobre los canales de sodio en túbulo contorneado distal, y tenemos a la amiloride y a tremtereno. Y pues bueno, eso era pues básicamente es todo lo que mencionan en cuanto a tratamiento. Y en cuanto a los casos familiares tipo 1, como les comenté en un inicio, también se les llama corregibles por glucocorticoides. En este tipo de pacientes, lo recomendado es dar dexametasona oral. Como ellos están teniendo un aumento de la producción o una alteración en la degradación de hormonas glucocorticoides que estimulan la glándula, que estimulan a nivel de los receptores, pues lo deseado es la supresión oral con dexametasona, o en caso de que no tengamos, pues la que usamos aquí, que es prednisona a dosis de 2.5 a 5 miligramos por noche, al día por las noches. Con esto ya bloqueamos esta estimulación. Ya. Nada, para recordar un poquito qué tipo de formas de hiperaldosteronismo primario son curables de forma quirúrgica. Bueno, que no son curables, tenemos la hiperplasia adrenal bilateral, tenemos el adenoma unilateral, con hiperplasia bilateral, tenemos los hiperaldosteronismos familiares. Esos no van a ser curables por vía quirúrgica, y los que sí son curables, los adenomas tanto unilaterales como en ciertos casos bilaterales, la hiperplasia adrenocortical multinodular unilateral, los tumores de varios secretores de aldosterona y bueno, las lesiones que están concomitantes con feocromocitoma y los carcinomas. Esos sí son los que son candidatos a ser curables por vía quirúrgica. Los que no, pues nos vamos con antagonistas de receptor. Y bueno, para darle un poquito más rápido, porque sí. Entonces, bueno, aldosteronismo secundario, la verdad es que no encontré mucha información. La característica de esta enfermedad es que, pues bueno, vamos a encontrar niveles elevados de renina y niveles elevados de aldosterona. Las causas, como les comenté en un inicio, hay que separarlas por el fenotipo hipertensivo de nuestro paciente. Tenemos pacientes normotensos e hipotensos, bueno, normohipotensos. En ellos las causas tenemos una disminución del volumen circulante efectivo, pacientes con cirrosis hepática o pacientes con falla cardíaca, enfermedades tubulares, el uso de diuréticos o un mismo proceso fisiológico que se lleva por los cambios posturales, como les comenté, nos puede dar este tipo de resultados. Y en pacientes fenotípicamente hipertensos hay que buscar enfermedad vascular renal. Esto se presenta especialmente cuando hay una reducción del más del 50% de la luz vascular, pacientes con hipertensiones ya renovasculares conocidas, coartaciones aórticas que nos afecten las arterias renales o tumores de células yuxtaglomerulares. La clínica, pues bueno, la variación fenotípica va a ser muy alta, pero va a ser muy similar a los pacientes con hiperaldosteronismo, y el diagnóstico es bajo sospecha clínica elevada, un tamizaje donde vamos a encontrar aldosterona elevada y un radio de aldosterona y renina normal o reducido, y siempre consideran solicitar imagen vascular renal, ya que es de las principales causas, y pues bueno, algún otro estudio que se realice bajo alguna otra sospecha tiene que ser bajo la clínica que estemos considerando. El tratamiento es individualizado y lo principal es el control de la causa base, y estos pacientes suelen tener una buena respuesta a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y por último, en el hiperaldosteronismo tenemos el síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, que vamos a mencionar nada más rápido el principal y pues otras causas probables. Entonces, el síndrome propiamente ya dicho de exceso aparente son pacientes que clínicamente se van a presentar con hipertensión arterial severa de forma juvenil. Muchos de ellos igual desde el nacimiento pueden tener restricción del crecimiento intrauterino y un fallo al medro. Usualmente son pacientes que se presentan con hipercalciura y desarrollan nefrocalcinosis. Y estos pacientes van a presentarse con una hipocalemia crónica, la cual nos va a llevar a una poliuria por una diabetes insípida nefrogénica resultante.
La patogénesis es la deficiencia de la hormona que, como les comenté en un inicio, la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que es la que se encarga de la transformación de la corticosterona de la cortisona a cortisol, y por lo tanto la inactiva como molécula que actúa sobre el receptor mineralocorticoide. Al tener deficiencia de esta, la cortisona no se convierte en cortisol y termina activando el receptor mineralocorticoide, lo cual suprime la secreción de la aldosterona. Al contrario, al no ver esta enzima no se transforma en cortisol y termina activando el receptor y genera una actividad de hiperaldosteronismo. El diagnóstico es bajo sospecha clínica. Las pruebas, la más sensible es el radio de cortisol en orina. Los resultados en niños mayores de 5 son positivos, y en adultos podemos encontrar valores hasta más de 18. Y pues bueno, el estudio diagnóstico específico son los estudios genéticos. El tratamiento es la dexametasona para bloquear esta secreción de glucocorticoide, y de igual manera los antagonistas de receptor y las tiazidas para el control de la hipercalciuria. Y entre otras causas de síndrome de exceso aparente, tenemos la ingestión de licor de arroz y sus derivados, el uso de antifúngicos, triazoles, principalmente posaconazol e itraconazol, y el síndrome de secreción de hormona adenocorticotropa ectópica. Todos estos medicamentos y el licor de arroz y sus derivados igual inhiben o disminuyen los niveles de la hormona 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Por eso aumenta la actividad. Doctora. Sí, aquí estoy. ¿Ya? ¿Estaba? Es que falta hipo, pero creo que si lo podemos revisar mañana rápido, temprano. Sí, claro. Y pues bueno, de hiperaldosteronismo sería todo. Sí, no sé si tengan alguna duda. ¿Alguien alguna duda? Sí, hay una duda. ¿Es válido hacer una prueba terapéutica con espironolactona? Comentan que sí es válido hacer una prueba terapéutica con espironolactona. Pues si tienes más, seguro va a responder, pero en general pues tratamos de hacer el diagnóstico porque es curable si es un adenoma. Oiga, doctor, hay una pregunta. Ajá. Y entre los nuevos fármacos, por ejemplo, la finerenona, que hay estudios ya sobre ese para el manejo del hiperaldosteronismo primario. Sí, claro, pero el problema es que no es tan accesible, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en el hospital lo único que tenemos es espironolactona. Entonces es lo que usamos. Espironolactona cuando ya la hiperplasia se queda pues como idiopática, pero si es un adenoma siempre buscamos la curación, ¿verdad? Por eso sí es importante hacer el escrutinio, la prueba confirmatoria y ya la prueba de imagen, porque hay posibilidades de entrar en curación. Entonces hacemos todo el estudio y si no, ya le damos el tratamiento con espironolactona, pero no tenemos pero sí hay estudios con espironolactona. Es igual de efectivo que la espironolactona, pero no tenemos. Ok, y doctora, aquí en el hospital hacemos pruebas de lateralización de enfermedad. Sí, claro, en el servicio de rayos X se hace todas estas pruebas. Es poco habitual que las hagamos, pero sí nos hacen cateterismos de venas suprarrenales. La mayoría de veces podemos identificar muy bien la causa con la tomografía, como bien tiene muy buena sensibilidad. Es extraordinario que hagamos un muestreo, ¿verdad?, de venas suprarrenales, pero sí nos hacen el cateterismo de venas suprarrenales. Ok. No, doctora, sería todo. Ya mañana rápido acabamos hipoaldosteronismo y pasamos al siguiente tema. Perfecto, gracias, nos vemos mañana.